Sí, ahí está. Yeah, but we need to be sure that this is one. We are waiting for the one who is involved in this, and we cannot find him. He should be here. But you ask him, no? Okay. But I'm sure it's this. No, este sí es, pero hay que dárselos allá. Yeah. Okay. Bueno, por cuestiones de agenda, nosotros tenemos que dejar el salón justo antes de las 6 de la tarde. Entonces vamos a pedir iniciar con la sesión. La última mesa va a ser la sesión número 4 de expansión del acceso equitativo de los sistemas de servicios de salud basados en atención primaria. La presentación del espacio colaborativo de innovación para la salud universal quedará para el día de mañana a primera hora. Entonces, ahora vamos a dar inicio con la sesión número 4, que va a ser moderada por el doctor Gerardo Alfaro, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Panamá. Y los panelistas de esta sesión son Antonio Infante, Óscar Centrángolos, Marieta Cutiño, Per Macmillan y Eleonor Conil. En esta sesión vamos a tener la oportunidad de ver algunas presentaciones de los ponentes que el doctor Alfaro va a hacer el favor de ir dándole orden. Entonces le damos la palabra al doctor Gerardo Alfaro. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a mis colegas organizadores el haber corrido el riesgo de asignarme modular esta cuarta sesión a estas horas y aprovecho para recordarles, en este presente tan hermoso que nos dio el Ministerio de Salud, ahí adentro van a encontrar una tableta de chocolate debidamente etiquetada. Es un buen momento para hacer uso de ella, para cargar energías y cerrar la tarde con broche de oro. Bien, optimizando el tiempo, esta sesión lleva por título Expansión del acceso equitativo a los sistemas de salud basados en la atención primaria. Y tiene varios desafíos. Uno, el horario, el cansancio, pero el mayor es que procuramos que en esta hora y media de compartir experiencias y profundizar conceptos, quisiéramos obtener insumos suficientes para retomar el trabajo de mañana. Cuando hablamos de expansión del acceso equitativo, no estamos hablando solamente de un desafío numérico, cuantitativo. Estamos hablando de la línea estratégica de acceso a servicios de salud integrales, con calidad, con equidad, ajustados a las características y las necesidades de la gente, de las personas. Y eso significa invertir la ecuación que usualmente utilizamos en nuestros servicios de salud. Revertir esa organización de servicios donde la oferta tiene una dinámica administrativa y el ciudadano tiene que ajustarse a esa dinámica administrativa, invertir esa ecuación, caracterizar a la población, responsabilizar a un equipo interdisciplinario de vigilar y cuidar esa salud de ese grupo poblacional con características particulares y hacer el ajuste de esa oferta para realmente poder responder a esas características, incluyendo las características socioculturales de la población bajo su cargo. Entonces, tenemos 5 panelistas de muy alto nivel y cada uno de ellos va a compartir experiencias puntuales y estoy segurísimo de que de ellas vamos a encontrar una buena sinergia, puntos de enlace, complementos que nos van a ayudar a definir esa hoja de ruta para la Agenda 2030, para no dejar a nadie atrás y para profundizar en las lecciones aprendidas de estos últimos 40 años, con énfasis en aquellos principios y valores que se mantienen vigentes y que han demostrado esas experiencias, su efectividad en el tiempo. Vamos a empezar presentando rápidamente a nuestros 5 panelistas. Voy a empezar de mi derecha a izquierda con la profesora Eleonor Conil.
Las presentaciones las vamos a hacer en orden inverso, yo les voy a ir dando las palabras. Eleonora es especialista del Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud de Brasil y es investigadora de la Universidad Federal de Santa Catarina. Pierre Macmillan, directora del Departamento de Salud Pública de Bahamas. Marieta Cutiño, directora de Fiscalización y Control del Ministerio de Salud de Cuba. Óscar Centrágolo, profesor de Finanzas Públicas de la Universidad de Buenos Aires. Y Antonio Infante, director de Servicio de Salud Metropolitano Suroriente de Chile. Y iniciaríamos entonces otorgándole 10 hermosos minutos a Antonio, que nos va a presentar una experiencia a partir de la identificación y análisis de las desigualdades y cómo esto nos puede ayudar a expandir ese acceso efectivo del sistema de salud y de los servicios de salud. Adelante, Antonio. Yo tengo una presentación. El técnico está por llegar ahora para ponerla, tenemos. ¿Podemos invertir el orden entonces en lo que llega el técnico? ¿Les parece? ¿Está bien, Antonio? ¿Nos permites? Óscar, por favor. Óscar nos va a compartir algo que yo considero fundamental. Nos va a compartir información regional en términos de gasto público en salud, en términos de inversión, pero con énfasis en aquellos efectos de la fragmentación y procurando algunos énfasis de políticas, instrumentos de política que podrían profundizar esa fragmentación o podrían ayudar a revertir esos efectos indeseables. Adelante, Óscar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El desafío es complicado porque de tu presentación surge que tengo que decir demasiadas cosas en poco tiempo. En realidad es un grupo pensaba que en el tiempo que tenemos cada uno, lo mejor era presentar un grupo de reflexiones, y como todo grupo de reflexiones son algo desordenadas, ¿no es cierto? Son a medida que vienen, no hay ni la menor pretensión de cubrir todos los temas. Estamos hablando de cuestiones de equidad, cobertura universal, atención primaria, son temas de muy difícil abordaje, ¿no es cierto? Y entonces me gustaría hacer una reflexión sobre los problemas que por lo menos en mi visión tiene la región, qué tipo de cosas hemos visto en los últimos tiempos y dónde me parece que estamos fracasando y en dónde tenemos algún tipo de fortaleza, ¿no es cierto? La región necesariamente es una obviedad decirlo que es muy heterogénea, pero también es heterogénea no en el punto de partida, sino también en el tipo de reformas que se van haciendo, ¿no es cierto? Esto es un debate muy en proceso. Y los sistemas claramente son sistemas de cobertura muy insuficientes. Sí. Sí, perdón. Ahí está. Es claro que los sistemas tienen un problema de insuficiencia y de ineficiencia, ¿no es cierto? Y por supuesto de inequidad. Cuando hablamos de cobertura universal, a mí me da la sensación de que en cada seminario donde se habla del tema, se habla de distintas cosas, ¿no es cierto? Cobertura universal puede ser poco para todos, poco para muchos, no sé, digo. A mí me da la sensación de que cuando uno habla de cobertura universal hay que incorporar equidad ahí adentro. Y en mi percepción me parece que la mejor manera de verlo es que, o por lo menos el punto de partida, es que toda aquella cobertura que es financiada con recursos compulsivos, sean públicos o cuasi públicos, debiera ser igual para toda la población. A diferencia de otras áreas de la protección social, en donde uno puede justificar, por ejemplo, el sistema de pensiones, bueno, el que aportó tiene que tener un sistema de jubilación más elevado que aquel que no aportó o no trabajó. Bueno, en salud eso es totalmente injustificado. ¿Y por qué hago este punto? Porque nuestra región montó sus sistemas de salud sobre la idea de que la seguridad social contributiva iba a complementar o a cubrir las falencias de la pública, y ahí aparece nuestro principal problema, que es la elevadísima informalidad. Entonces, con sociedades tan informales, pensar en sistemas como los europeos tienen algún tipo de problema, y ha generado sociedades extremadamente fragmentadas, entre los que tienen cobertura pública y los que no, y los que tienen acceso a los seguros sociales. Dentro de la cobertura pública, además, uno lo que ve es una enorme
heterogeneidad de coberturas, sobre todo en los países más extensos, debido a las dificultades que han tenido los procesos de descentralización en sociedades terriblemente desiguales. ¿No es cierto? Es como que uno quisiera copiar los modelos de países desarrollados en donde las sociedades son mucho más iguales, tienen mayor capacidad para producir beneficios similares a lo largo de todos los territorios, y eso en América Latina no sucede, al menos en los países más extensos, Brasil, México, Colombia, Argentina, donde las brechas de capacidades entre territorios más ricos y más pobres es enorme. Sobre esa inequidad de base que está dada en los sistemas públicos se suma la desigualdad de los sistemas de seguro social. Las ineficiencias que han generado estos dos sectores, me parece que todos vamos a coincidir que fue un terreno fértil para el desarrollo de un sector privado muy fuerte, ¿no es cierto?, que ha cubierto para aquellos que han tenido la posibilidad de pagar o para aquellos que no han tenido la alternativa de pagar, ¿no es cierto? No solamente los sectores de mayores recursos son los que recurren a la oferta privada, sino también aquel que no logra llegar a otro tipo de servicios. Y eso ha generado un sector privado muy fuerte, con muy débil regulación. A mí me parece que las dificultades de regulación del sector privado en la región son muy importantes. Y ahí, sobre ese punto, me interesa descansar un minuto y pensar qué tipo de reformas hemos visto a lo largo de los últimos 20, 30 años, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece, hay como una dirección de reformas que es, anclémoslo sobre la oferta estrictamente pública, ¿no es cierto? Obviamente los países del Caribe inglés tenían esa tradición, pero la reforma de Brasil de los 80-90 está basada en eso, básicamente, la idea de rompamos la fragmentación, pongamos todo en lo público. En los sistemas donde todo es lo público, aparece el problema del financiamiento. Es todo público, pero la calidad, el acceso, la cobertura depende de cuántos recursos tenga el sector público para poner en esa oferta, ¿no es cierto? Ese es un primer grupo de problemas. El segundo grupo de soluciones vino de la mano del modelo Costa Rica, me parece, ¿no es cierto?, en donde, aún teniendo diferentes formas de financiamiento, se coordinó y se trató de armar un sistema lo más articulado posible. Es un modelo muy interesante, pero difícil de replicar en otros países. Y en los últimos tiempos de una, digamos, inusual bonanza económica, o por lo menos bonanza para los sectores públicos de la región, se inició un camino de reformas bien significativo, que es esta idea de generar seguros subsidiados por el sector público para aquellos sectores que no tienen cobertura contributiva y que a lo largo de un proceso de equiparación terminan dando una cobertura y un acceso relativamente similar. Creo que Daniel Lester hoy nos hizo una excelente presentación del caso uruguayo, que creo que es el caso exitoso, pero la verdad que hay que mirar también los casos de los países que se quedaron en el medio, ¿no es cierto?, o países que están en camino, ¿no es cierto? Colombia es un país que está en camino de eso, Perú lo fue con el CIS, no sé hoy cómo está con esa tradición, y hay otros países que están tratando de seguir ese rumbo. ¿Cuál es el problema que yo veo, insisto, desde el financiamiento, que es una forma de verlo y es una forma, por supuesto, incompleta? Bueno, ahí nuevamente, estos procesos fueron posibles porque los sectores públicos tenían muchos recursos. Hoy, cuando hablaba Daniel del caso uruguayo, hablaba, creo que el gasto había pasado de 3,5 a 6,2, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, eso implica un aumento del gasto público importante. No necesariamente el gasto de bolsillo que se ahorró fue como impuestos al sector público, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un problema fiscal. Obviamente Uruguay lo hizo en el marco de una reforma fiscal mucho más amplia. Pero lo cierto es que fue un periodo en donde, por precio de las commodities y otras cuestiones, los sectores públicos tuvieron cierto espacio fiscal para reformas. El que lo aprovechó. El que no lo aprovechó, hoy está en una situación complicada, porque hoy los sectores públicos están mucho más restringidos, tienen problemas para financiar los servicios existentes y para dar continuidad a reformas que estaban en marcha, y volvemos al punto de origen, que era el problema de la informalidad. La informalidad lo que genera para el sistema de salud es
una enorme fragmentación de derechos, ¿no es cierto? Fragmentación de derechos y fragmentación de demandas. Ahora después quiero volver a eso. Pero desde el punto de vista fiscal genera una incapacidad para financiar lo que tenemos que financiar. La informalidad es fragmentación de derechos para la salud, pero también implica debilidad de los sistemas tributarios para cobrar los impuestos que se tienen que cobrar, para dar una cobertura equitativa a aquellos que no tienen seguridad social. Esto no pasa solo en salud, pasa en general en todas las áreas de la política social. Y entonces ahí no nos olvidemos, estamos en la región, uno siempre dice la región más desigual, pero es la región más desigual, con altísima informalidad y con una de las regiones con menor presión tributaria del globo. Entonces, cuando uno tiene tan baja presencia de los impuestos, la capacidad de los estados para redistribuir y para tener sistemas de cobertura universal como el que nosotros queremos, es muy débil. Entonces, me parece que discutir cuestiones de la reforma de salud sin discutir simultáneamente los problemas que tienen los países para cobrar impuestos y para tener espacio fiscal nos deja un poco a mitad de camino, ¿no es cierto? Y cuando hablo de la cuestión tributaria no es solamente un problema de montos, sino también es un problema de qué tipo de impuestos estamos cobrando. La región tiene enormes problemas para cobrar los impuestos que tienen más peso redistributivo, es una región que no cobra impuesto a la renta de las personas, muy poco, entonces eso, poco impuesto a la propiedad, incluso en países de organización descentralizada, los impuestos a la propiedad, que deben ser el financiamiento lógico de los gobiernos subnacionales, de los estados, son muy bajos. Entonces, lo que quiero decir es que uno no puede mirar la reforma de salud sola. Hoy se habló mucho de las otras reformas que acompañan a la reforma de salud. Hablábamos de agua, de los determinantes sociales, etcétera. En todo eso está muy bien, pero además hay que incorporar el tema de qué financiamiento tiene el Estado para llevar adelante estos temas. Creo que se me acaba el tiempo, pero un comentario adicional que me acordé mientras hablaba. La fragmentación de derechos también implica fragmentación de demandas. Yo lo que noto tal vez en mi país, que es un caso muy extremo, pero me da la sensación de que en otros países también lo veo, es que la salud no es la prioridad. Y eso me parece que nosotros tenemos un deber muy importante en este ámbito. Yo no veo que la reforma de salud sea una prioridad para las sociedades de América Latina. Me parece que la educación, la población, la tercera edad, la seguridad son prioridades hoy, ¿no es cierto? Y en parte me parece que eso es una consecuencia de la fragmentación. Aquel que tiene seguridad social está conforme con el seguro que tiene. Aquel que no tiene eso, pero tiene algún acceso a alguna atención hospitalaria, cree que eso es algo que le viene regalado y no puede reclamar mucho. Las sociedades no están reclamando lo que tienen que reclamar, y en el fondo creo que el desarrollo de un sistema privado no suficientemente regulado es un problema que está por detrás, porque hay formas de acceso muy rápido a una cobertura que es muy cara y no necesariamente es la más eficiente y para nada equitativa. Bueno, gracias. Muchas gracias, Oscar. ¿Podemos seguir con la presentación? ¿Sí? Listo. Entonces, le damos la palabra, por favor, a Antonio, para compartirnos la investigación que él ha venido desarrollando con su equipo en términos de desigualdades. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. He tomado un ciclo de la historia de Chile para mostrar cómo la voluntad política es la que determina el acceso a la atención de salud. Siguiente. Yo te digo siguiente. Está trabajando Murphy aquí. Esta es una investigación reciente que hizo el PNUD en Chile, que muestra el coeficiente de Gini, el que mide desigualdad, desde 1850 hasta el 2010. Y ustedes pueden ver que hoy día nuestros niveles de desigualdad son semejantes a los de 1850. Y lo que uno puede concluir del análisis de esta curva es que las crisis
y los gobiernos de derecha aumentan la desigualdad. En los fines del 800 hay una república parlamentaria que va desarrollando el país, pero viene la crisis del salitre, que era la principal fuente de exportación, y se produce una crisis social enorme con un incremento en la desigualdad. Viene la crisis del 30, que nuevamente aumenta la desigualdad, pero al igual que en Uruguay, pero 6 años antes, un golpe de Estado, el 24, instala la seguridad social en Chile y comienza entonces un ciclo virtuoso que termina en los 50 con el Servicio Nacional de Salud. Se forma el 52, pero viene un gobierno de derecha que sigue a un gobierno populista raro que hubo ahí, y después, diría yo, viene lo que hemos definido en salud pública como la época dorada siguiente. Perdón, y ven ustedes que la última curva, después de la época dorada, es el golpe de Estado con la dictadura de Pinochet, que genera vuelve a las desigualdades del 50 y con leyes de amarre que impiden de manera muy significativa que se puedan generar mecanismos de influencia en mayores niveles de equidad. Siguiente. En la década dorada son dos gobiernos, un gobierno social cristiano y un gobierno socialista, Eduardo Frei y Salvador Allende. El gobierno de Eduardo Frei se caracteriza por instalar una organización social territorial que tiene expresiones populares en juntas de vecinos, tiene expresiones en organizaciones de mujeres, hay un proceso de sindicalización muy importante y también se lanza la reforma agraria y en salud un aumento de cobertura muy importante con programas extensos de vacunación, de planificación familiar y todo esto con un énfasis en mortalidad, en salud materno-infantil. También hay un énfasis en lo que es provisión de agua potable y saneamiento. La reducción de mortalidad infantil en esta década dorada es alrededor de 50 puntos. Porque hay una acción del Estado en fortalecer su organización nacional, territorial, en salud, con una amplísima participación popular. Lo que hace el gobierno de Salvador Allende es que aumenta este proceso, profundiza la reforma agraria, profundiza la participación a nivel industrial, a nivel vecinal, y a nivel de los centros de salud. Se formaliza en los centros de salud la participación social. Al mismo tiempo, los epidemiólogos de ese periodo encargan a OPS dos experiencias muy interesantes que son un programa especial de salud materno-infantil y bienestar en los 70 y un programa de salud rural materno-infantil que entrega herramientas para fortalecer el sistema de manera que la dictadura hereda un sistema brutalmente eficiente y fortalecido. Siguiente. Lo que hace la dictadura es que por decreto, obvio, elimina la participación social, pero se queda con una red pública extraordinariamente eficaz, con cobertura prácticamente universal, con un sector rural atendido por un crédito también de fines del gobierno de Allende, del BID, que llena de pequeños puestos la ruralidad, de manera que el gobierno, la dictadura, toma la mortalidad infantil como la señal de que sus políticas públicas son exitosas en términos de bienestar y utiliza este nivel primario descarnado de cualquier participación y con una presencia muy autoritaria porque los alcaldes los municipios están enteramente controlados por la dictadura. Todo funcionario del Estado que trabaja en salud tiene que hacer de la red pública un instrumento muy eficiente y se dedica entonces con las herramientas conceptuales en la mano a intervenir eficazmente en
mortalidad perinatal, mortalidad infantil y todo lo que es desnutrición y sus causas asociadas. Es tal el éxito que, a pesar de caídas del producto de 16 puntos el 76 y de alrededor de 8 puntos el 81, la mortalidad infantil de Chile bajó en todo ese periodo, y es lo que muestra la dictadura como el éxito de sus políticas sociales. Pero es una ficción, es solamente el utilizar una herramienta que es el nivel primario de atención de gran cobertura para lograr esos objetivos. El mundo de la participación entra en la disidencia, entra en la oposición y comienza a surgir una vitalidad, una épica popular en torno a organizaciones solidarias. Siguiente. En la salud oficial, les decía, el énfasis es intervenir sobre mortalidad infantil, y al mismo tiempo se instalan reformas que podríamos llamar contrarreformas, que lo que hacen es fragmentar el sistema público, instalando un seguro privado con contribución pública. Es decir, esto que tú decías compulsivamente hay que cotizar, pero tú puedes cotizar en seguros privados, lo que genera un sistema dual. Pero esa reforma va por un lado, y por otro va una organización popular que comienza a encontrarse profesionales del mundo de las ONG y del mundo y pobladores en sus organizaciones, que comienzan a constituir una red que llena de jardines infantiles, llena de comedores populares, llena de ollas comunes, llena de instancias como Comprando Juntos para disminuir el costo de la alimentación, y aparecen los grupos de salud que se organizan en torno a lo que son las protestas sociales contra la dictadura, y por lo tanto aprenden a hacer primeros auxilios, y de esa formación básica de primeros auxilios comienzan también a hacer instrumentos de pesquisa de problemas de sus comunidades. El 78, en pleno auge de la represión, aparece Alma Ata, y para todos nosotros Alma Ata es un viento de frescura que lo que nos dice es que el mundo está pensando lo correcto, y que los que estamos contra la dictadura en realidad estamos pensando en lo correcto. Siguiente. En el año 90 confluyen estos dos mundos, y la recuperación de la democracia es una fiesta en la que se encuentra este mundo, esta red pública reprimida pero eficaz, con una red solidaria que viene de una épica de participación, y se encuentran ambas en la recreación de una red pública vital, popular, con participación. Eso duró lo que duró el entusiasmo por la recuperación de la democracia. Lo que hemos tenido ahora, por distintas modas de gestión, por todo lo que ustedes quieran, es que la atención primaria se nos ha burocratizado, han aparecido formas de interacción mercantil entre los municipios que administran la atención primaria y el Ministerio de Salud que administra los hospitales, y al haber un sistema dual en seguro público y seguros privados para los más ricos, la crisis de expectativa está poniendo una tensión sobre la red pública que es extraordinariamente compleja. Respuestas hemos tenido generando espacios de resolución intermedia de problemas, llevando a los municipios resoluciones en salud mental, en oftalmología, en telemedicina, pero vemos que la solución es que necesitamos repensar el sistema, necesitamos llegar a un fondo de compensación solidario como el del Uruguay, porque el sistema dual no resiste más y la desigualdad nos está destrozando al país. Eso es. Muchísimas gracias, Antonio, y sobre todo por ayudarnos a optimizar el tiempo. Tenemos aquí una buena cantidad de reflexiones para la segunda ronda, pero vamos a dar paso primero
a Marieta Cutiño. Cuando hablamos de Cuba y vemos el título de esta mesa, que es Expansión del Acceso, suena interesante porque Cuba ha sido, digamos, el buque insignia en términos de acceso y de modelo de atención integral, pero tiene nuevos desafíos en términos de innovación, en términos de informatización de los servicios. Es un país que mantiene indicadores envidiables en la región a pesar de casi 60 años de bloqueo, y que probablemente ese bloqueo ha sido el mayor detonante de la innovación en todos estos años. Entonces, Marieta, 10 minutos mal contados, por favor, para que puedas compartirnos la experiencia. Gracias. Nosotros vamos a comenzar como el ponente anterior, Antonio, refiriéndonos nosotros también a la voluntad política. Porque nuestro país, como todo el mundo lo conoce, no voy a hacer referencia a las características sociales políticas de Cuba antes de 1959, cuando triunfó la revolución. Solo decir que en 1957, para que se tenga una idea, cerraron las universidades cubanas. Los jóvenes fueron a la calle por el miedo que tenían los rectores de las universidades en ese entonces de que se siguieran asesinando jóvenes universitarios. Entonces la salud pública cubana comenzó su desarrollo a partir del mismo triunfo de la revolución en el año 1959 y comenzó a desarrollar inmediatamente un programa de salud enfocado a la cura de las enfermedades, teniendo en cuenta la precaria situación de salud que tenía nuestro pueblo. Se fundó en esa misma etapa increíblemente un policlínico, que fue un policlínico de manera integral, y se pudo organizar un servicio médico rural que llegó a todos los rincones rurales del país, independientemente de que, como se conoce también, de los 6.000 médicos que contaba el país, 3.000, alrededor de 3.000, un poco más se fueron y solo el país quedó con 3.000 médicos. Por lo tanto, lo primero que hubo de pasar fue abrir la universidad de nuevo y adelantar la graduación de todos los jóvenes que estaban comprometidos con la revolución. En la década de los 70 fue una década particular en Cuba porque es una década donde ya la atención médica se comienza a enfocar hacia el riesgo por el nivel que se había logrado durante en los años 60, fundamentalmente por los programas de vacunación. Se crea el Sistema Nacional de Salud. Y una cosa muy interesante que sucedió en ese año fue que se decide pasar la formación de los recursos humanos y las universidades de ciencias médicas, que existía en ese momento una sola escuela de medicina, al sector de la salud. Y eso lo hace muy particular y muy beneficioso para el posterior desarrollo de la salud pública y nos puso, por supuesto, en condiciones nosotros de comenzar a trabajar en el área de la atención primaria de salud, porque en nuestro país se cierra un ciclo de planificación de los recursos humanos, formación de los recursos humanos y la garantía laboral de los recursos humanos que se forman para el sector de la salud. En los años 80, como se conoce, bueno, surge el programa del médico y la enfermera de la familia, y al mismo tiempo que surge el programa del médico y la enfermera de la familia, se decide crear una facultad de medicina por el Sistema Nacional de Salud en cada una de las provincias del país. Bueno, la anterior. Bueno, el Ministerio de Salud Pública en Cuba tiene las características de que es el que traza las estrategias, es el que propone la política al Estado para su aprobación, es el que conduce el cumplimiento de las políticas. Sin embargo, descentraliza la planificación y la ejecución de estas políticas y de estas estrategias a nivel de los territorios, de manera que el director municipal de salud, para que se entienda, es un vicepresidente de gobierno, el director provincial de salud es un vicepresidente de gobierno provincial, y eso lo pone en condición del resto de los vicepresidentes de las diferentes estructuras de gobierno para poder convocar a la intersectorialidad y para poder hacer cumplir también desde su condición de vicepresidente las políticas. Por lo tanto, también el médico de familia, ya bajo la estructura del Consejo Popular, es una persona que también tiene la autoridad de coordinar y de convocar y de promover salud desde su posición de médico de la familia. En la atención primaria de salud y en el Sistema Nacional de Salud cubano, bueno, tiene un carácter estatal y social, es accesible y gratuito, todos los servicios de salud son gratuitos y accesibles al 100% de la población, tiene una orientación profiláctica
orientada a la promoción y a la prevención, una amplia participación comunitaria con líderes que desde los inicios y hoy, aún en las condiciones actuales, juegan un papel trascendental, la intersectorialidad para la solución de los problemas de salud, con muchas experiencias nosotras, sobre todo en los problemas que tienen que ver con los temas ambientales. El proceso que desde el triunfo de la revolución llevó nuestro país encaminado a la solidaridad y a la colaboración internacional, bueno, y la aplicación progresivamente de los adelantos científicos técnicos y la introducción de las nuevas tecnologías para el desarrollo del sistema. Eso hace que nosotros consideremos que nuestro sistema es universal y regionalizado. Acá en esta lámina, adelante. Nosotros ponemos los niveles de atención y en el nivel de atención, por supuesto, nos vamos a referir al nivel de atención primario. En el nivel de atención primario, en nuestro país está articulado fundamentalmente a nivel de las áreas de salud. A nivel de las áreas de salud a través de una red de servicios, una red de referencia y contrarreferencia, con una estructura, tanto en la estructura administrativa como en la estructura de los recursos humanos que sustentan estos procesos y que a su vez permiten elevar la resolutividad de la atención primaria de salud. Hay una figura en la atención primaria de salud nuestra que es el policlínico, y sé que es una figura que en la mayoría de los países, que es el que organiza la atención integral. Sin embargo, es el consultorio, el médico de la familia, lo que nosotros llamamos la célula fundamental del Sistema Nacional de Salud cubano, que es la puerta de entrada del paciente al sistema de salud. Nosotros estamos hablando en estos momentos, a partir del año 2011, de un proceso de las transformaciones necesarias del sector, donde estamos planteando que nuestra salud en la atención primaria es regionalizada y asistida. Y asistida quiere decir que el médico de familia es el que conduce al paciente desde que entra, desde su puerta de entrada, que es el consultorio, hasta la solución de sus problemas de salud, aunque sea en el nivel terciario de salud. Por una cuestión de tiempo solo les voy a expresar que hoy nuestros policlínicos cuentan con 32 servicios, cuentan con 20 especialidades que vienen de la atención secundaria a dar las consultas en la atención primaria de salud, cuenta con una red de implementación de desarrollo de la genética médica con 452 servicios que están a nivel de las áreas de salud, cuentan con más de 173 equipos de rehabilitación, es decir, centros de rehabilitación integral a nivel de diferentes instituciones de la atención primaria de salud, y más de 400 policlínicos cuentan con una red. Hago este planteamiento para expresarle que se están desarrollando en la atención primaria de salud en Cuba un grupo importante de programas, aunque nosotros no enfocamos los problemas de salud hacia los programas, sino hacia los problemas de salud. Y el consultorio del médico de la familia en este escenario sigue jugando el papel protagónico para la solución de los problemas de salud. Por lo tanto, no voy a detenerme en el carácter, el carácter enfocado hacia la promoción y a la prevención, sino también hacia la cura de las enfermedades y la rehabilitación que ocurre en la atención primaria. Solo quiero detenerme a dos fenómenos importantes que ocurren a nivel del consultorio del médico de la familia. Uno es la dispensarización de la población por grupos de riesgo, el grupo sano, de riesgo, enfermo, el que necesita la rehabilitación, y cada paciente recibe una atención dispensarizada en correspondencia a las necesidades, de manera que el paciente sano se vea al menos una vez al año por el médico de familia, y la familia, aunque sea supuestamente sana, que todo el mundo sabe que eso no es prácticamente posible, el médico tenga que discutir los problemas de la familia para un nivel superior de desarrollo y el enfoque biopsicosocial. Adelante. Le traemos también una lámina donde trae el presupuesto, el financiamiento que asigna el Estado cubano a la salud pública, que es el 28% del presupuesto del Estado. Se ha hablado sobre estos temas, como ustedes pueden ver, el 28% del presupuesto del Estado se utiliza para sustentar la salud pública cubana, que constituye un 11% del Producto Interno Bruto.
estos temas que nosotros hablábamos de la experiencia de que sea salud pública quien planifique, organice sus recursos humanos, quien tenga una visión estratégica del desarrollo de la salud pública, ha hecho que nosotros tengamos un médico por 121 habitantes, un estomatólogo por 611 habitantes, una enfermera por 128 habitantes y 8,2 médicos por cada 1.000 habitantes. Y esto nos pone en condiciones de lo que sucede hoy en la atención primaria de salud, que todos los consultorios del médico de la familia tienen médico, tienen enfermera, tienen su comunidad bien definida. Cada policlínico tiene grupos básicos de trabajo para atender de 15 a 20 consultorios, todos tienen un clínico, un pediatra, un obstetra, una enfermera y un grupo de especialistas para poder atender los problemas de salud. Adelante. Bueno, nosotros traíamos ejemplos de dos indicadores, el indicador de la mortalidad infantil, el indicador de la mortalidad materna. Desde el triunfo de la revolución hacia el cierre del año 2016, hoy nosotros estamos en el cierre de octubre, cerramos en 4,2, cuando salimos para acá estaba en 4,17 la tasa de mortalidad infantil, y la tasa de mortalidad materna, que terminamos en 41,9, en el año 2016 estábamos, cuando salimos también, en 35,4 para acá. Son dos ejemplos, se pudieran poner otros ejemplos del cumplimiento, bueno, de los indicadores que expresan el impacto que ha tenido la atención primaria y su desarrollo en el estado de salud de la población. Adelante. Pusimos una lámina de referencia porque le hablaba de las vacunas, que fue lo primero que hizo la revolución cuando triunfó en el año 59, y el programa de vacunas que continúa en desarrollo ha logrado eliminar 9 enfermedades, 13 vacunas se están desarrollando en nuestro país en estos momentos, 8 enfermedades no constituyen problemas de salud, pero de esas 13 vacunas que nosotros implementamos, hay 8 vacunas que, como decía usted, que el bloqueo ha hecho que nosotros tengamos que producirlas, que son de producción del país. En la lámina siguiente tiene uno de los logros, yo creo que significativo, de la atención primaria también en Cuba, que fue que nuestro país fue certificado como el primer país en alcanzar la validación de la eliminación de la transmisión materna de VIH y sífilis congénita. Y creo que eso es un logro, porque es un programa que se desarrolla ampliamente en la atención primaria con una pesquisa muy extendida al 100% prácticamente de la población que puede incidir. Adelante. Hoy nuestro país, que incide significativamente también la atención primaria, tiene una expectativa de vida de 78 años, las mujeres de 80 y los hombres de 76. Tenemos un reto que enfrentar en estos momentos, que es que hoy el 19,8% de la población cubana tiene más de 60 años, pero se prevé que antes del 2030 la población cubana tenga un 30,3% de envejecimiento. Es uno de los retos que nosotros estamos enfrentando, que se aprobó como política incluso del desarrollo en los próximos años, que es ir transformando nuestro sistema de salud para poder enfrentar esta situación que se nos aproxima. Trajimos también un ejemplo de lo que ha logrado también el desarrollo de los recursos humanos, y los traemos en esta implementación de la atención primaria de salud, porque no lo dije anteriormente, pero en la atención primaria de salud el policlínico es el principal escenario de formación de los recursos humanos en Cuba. A partir del primer año de la carrera, el estudiante se vincula a un consultorio, a un policlínico, donde generalmente es al que va a pertenecer posteriormente a su graduación, y se aplican los principios de que las ciencias básicas, el policlínico con su servicio es el laboratorio también utilizado para su formación. Bueno, y aquí trajimos la cantidad de, hoy nosotros tenemos cooperación gracias a esta formación de los recursos humanos en 67 países, más de 50.000 colaboradores, 25.000 de ellos son médicos, y empezamos con la solidaridad internacional a partir del año 60, recién triunfada la revolución, primero en Chile y bueno, en el 63 después en Argelia. Hemos estado en 162 países y este tema de la colaboración ha tenido resultados. Y en materia de formación de los recursos humanos, con la voluntad que nosotros tenemos como país de también contribuir al fortalecimiento de la atención primaria de salud de otros países,
Hemos graduado hasta la fecha más de 39.000 estudiantes de 121 países. 28.000 se han graduado después del surgimiento en 1998 de la Escuela Latinoamericana de Medicina, y bueno, esto ha aportado también a otro sistema, es el objetivo, aportar otro sistema para ampliar la cobertura universal. Nosotros, a partir del año 2011, coincidiendo con el Congreso, el sexto y posteriormente el séptimo Congreso del partido, le hemos llamado a un proceso que lleva a la salud pública cubana, el proceso de las transformaciones necesarias del sector, que permitió que en una reorganización de los recursos humanos pudiéramos incrementar el número de médicos en los consultorios, el número de profesores en las universidades, el número de profesores en los grupos básicos de trabajo, y hacer una reorganización completa del sistema y poder perfeccionar la regionalización asistida de los servicios en la atención primaria, que tiene el propósito de continuar elevando el estado de salud de la población, incrementar la calidad y la satisfacción con los servicios que se brindan y hacer eficiente y sostenible el sector. Y para esta última parte de hacer eficiente y sostenible el sector, en el país se desarrolla un amplio programa que responde a este propósito del sistema de salud cubano. Otro de nuestros propósitos y de nuestros retos, como usted nos planteaba, es que lograr que realmente del 70 al 80% de la población cubana se atienda en la atención primaria de salud, teniendo en cuenta el nivel de resolutividad que ésta tiene, tanto en recursos humanos como en recursos financieros, como en recursos tecnológicos, y la preparación de todos los escenarios. Otro de los elementos que nosotros estamos trabajando y que además tiene que ver con los indicadores propuestos y para la salud de nuestro pueblo es continuar elevando la calidad de los servicios y la satisfacción de manera general de nuestro pueblo, con el reto que le decía ahorita, el índice de envejecimiento de la población cubana, el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles, porque ahora en Cuba la primera causa de muerte es el corazón, la segunda causa de muerte el cáncer, la tercera causa de muerte las enfermedades cerebrovasculares. Por lo tanto, el abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles para nosotros también es un reto. Es un reto para nosotros enfrentar la baja natalidad, los efectos del cambio climático, bueno, y como se decía con esta última lámina, el bloqueo, que si bien nos ha hecho mucho daño, creo que nosotros sacamos mucho. Aquí dice el tiempo de bloqueo, unas horas de bloqueo, lo que representa son todos los dializadores que Cuba va a utilizar en el año. 12 horas de bloqueo es la insulina que van a utilizar todos los diabéticos de Cuba en un año, y así sucesivamente se ha sacado toda la cuenta de lo que representa el bloqueo. Bueno, el bloqueo también permitió que en el año 90, cuando se cayó el campo socialista, el propósito fue mantener los resultados del sistema de salud, y cuando creíamos que no podíamos, bueno, el comandante decidió empezar a desarrollar la biotecnología, se abrieron los centros científicos que hoy tiene muy buenos resultados que se aplican en nuestro país. Les ponía otro ejemplo, la literatura docente que se utiliza en la carrera de medicina es una literatura docente cubana. La parte de la tecnología que se está utilizando hoy en nuestros policlínicos del diagnóstico oportuno del cáncer de próstata, del diagnóstico de afecciones genéticas, diagnóstico de sangre oculta en heces fecales, etcétera, salen de la producción de nuestras mismas industrias y nuestros centros científicos, que tienen muchas limitaciones y podían hacer mucho más para Cuba y para el mundo si tuvieran las posibilidades y no hubiera el bloqueo, pero que los EFIMOS nosotros estamos también produciendo, lo que producimos los kits de citología y un grupo de temas que también el bloqueo ha hecho que el pueblo cubano haya tenido que sobrevivir a partir también de su propio desarrollo. No sé si me pasé de tiempo. Un poquitito, pero está bien. Muchísimas gracias, valió la pena. Igual tendremos una segunda ronda.